Vivimos en un boom de crianza respetuosa y me parece maravilloso que hablemos de cómo acompañar las emociones de nuestros hijos, cómo poner límites con amor, cómo responder en lugar de reaccionar, pero hay algo que se nos está quedando afuera. ¿Qué pasa con la madre? Porque de nada sirve que sepas todos los pasos de la crianza respetuosa y tengas todas esas herramientas en PDFs y videos grabados si tú estás agotada, si no has dormido, si no tienes un espacio para ti, si no sabes gestionar tus propias emociones o si tu relación está quebrándose. Y quizás tienes las herramientas, pero a veces están en el estante más alto de tu biblioteca emocional. Y este episodio es la escalerita para alcanzar esas herramientas, porque hoy quiero hablarte a ti, mamá. No de lactancia, ni de hitos, ni de horarios, de ti. De tu cuerpo cansado, de tu mente saturada, de esas lágrimas escondidas y de tu derecho a estar bien. Porque si la madre no está bien, el hogar entero se tambalea. Así que pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y bienvenida a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Si algo quiero que quede clarísimo antes de empezar este episodio, y lo digo desde ya para que sentemos las bases de cómo va a ser esta dinámica, es que me voy a centrar muchísimo en la mamá, en lo que nosotras necesitamos, en lo que sentimos nosotras las mujeres, porque la cámara suele apuntar al bebé y tu tribu probablemente está muy pendiente de tu bebé y la gente te pregunta por tu bebé y cuando llegas a un lugar probablemente te reciben preguntándote por tu bebé y es maravilloso, pero también tienes necesidad y estoy segura de eso. ¿Qué necesitas tú como madre para sostener lo que tu bebé necesita? Porque tu bebé no puede sostenerse por sí solo, necesita de alguien y ese alguien eres tú en primera instancia. Y muy probablemente si tienes un compañero, si tienes ayuda en casa, si tienes una tribu que te apoya, una tía, una mamá, una abuela o familiares que están ahí, em, pues qué maravilla y al mismo tiempo quién te ayuda a ti, ¿no? ¿Quién te apoya a ti como persona, como ser humano, en eso que tú estás sintiendo? Porque siento que la maternidad te puede pasar por encima sin darte cuenta de esas emociones que tú atraviesas y eso es lo que yo quiero que no se deje de vista al recorrer este episodio. Porque para mí la crianza respetuosa empieza por casa, empieza por cómo me hablo yo a mí, cómo me trato yo a mí. Porque si yo no me estoy cuidando, si yo estoy exigiéndome ser esta madre perfecta, si yo me estoy exigiendo cumplir con expectativas, si yo me dejo llevar por la presión social, pues muy probablemente voy a ser una madre muy particular. Y de entrada, lo primero que quiero exponerte para que puedas respirar es un concepto que a mí como madre me ha servido y sé que madres que son psicólogas, pues también, porque tiene que ver precisamente con el concepto de Donald Winnicott que formuló que no hace falta que la madre sea perfecta. Su teoría se llama madre suficientemente buena y básicamente lo que propone es eso, que tú no tienes por qué ser de una forma en particular, sino solamente con que tú hagas lo suficiente, eh, pues va a estar todo bien. ¿Qué significa esto? Que tú solo seas capaz de responder a las necesidades del bebé con sensibilidad, sin sobreprotección, adaptándote según la situación en la que te encuentres para que el bebé pueda desarrollar su autonomía y su seguridad emocional. Y yo sé que probablemente tú escuchas esto y dices, eso suena bellísimo, pero para mí es súper importante que tú entiendas que este concepto existe porque muchas veces nos estamos pidiendo ser una madre excelente, una madre buena, una madre perfecta y con que tú seas una madre suficientemente buena ya va a ser bastante, ¿ok? Y eso implica suficientemente presente, ¿no? Porque al final ese estándar siento que también te protege a ti, te libra, ¿no? Un poco de esas expectativas, porque vamos a tener algo claro y es que la maternidad es un viaje largo, es un viaje largo que apenas empieza y que además es una decisión que es irreversible.
e incluso para aquellas madres que han perdido a sus hijos, siguen siendo madres hasta el final de sus días. Entonces, el tener claro este concepto nos va a ayudar a, eh, pues, ir un día a la vez, ¿no? Y esto es un concepto que me recuerdo a mí, que viene de la teoría del duelo, y que me han recordado mis amistades, pero particularmente en la maternidad es súper importante y a veces toca ir una hora a la vez, como me dice una de mis mejores amigas, una hora a la vez, un momento a la vez, porque puede llegar a ser muy abrumador. Y sí, sentirse desbordada es parte de la crianza. Esta frase me la regaló esa amiga y la verdad es que la atesoro muchísimo porque pues Monjerla sabe mucho de maternidad, es una de las psicólogas que tenemos en Beauty Value y además de eso, ella pues ha vivido la maternidad de una forma que me parece ejemplar y por eso tengo muy presentes sus enseñanzas y quiero poder compartírtelas a ti, tanto las que ella me ha enseñado como las que he aprendido en mi camino terapéutico y en estos pequeños 2 años en los que he tenido eh, la dicha y al mismo tiempo el gran reto de ser mamá. Entonces, cuando entendemos que es este viaje largo, pues es como cuando tú te vas a ir en un road trip, ¿no? Yo me acuerdo cuando íbamos a Bahía de las Águilas, que son 8 horas en carretera, o cuando era más pequeña, que íbamos hasta San Cristóbal desde Puerto Ordaz, que eran 24 horas en carretera. Y quizás cuando eres niño no lo dimensionas tanto, pero cuando eres más adulto, pues entiendes qué implica, ¿no? Y tú vas, pues te llevas los snacks y tratas de hacer paradas en el camino y tratas de ir como viendo los paisajes y grabas un poquito aquí y te llevas una buena música y compartes la música con quien maneja y si hay compañía en el auto, pues van cambiando los temas de conversación, se van rotando quién duerme, es decir, vas como dividiendo ese trayecto en pequeños chunks, en pequeños pedazos, ¿no? Y si vemos la maternidad desde este lugar, es tratar de ir una etapa a la vez, porque pues socialmente la gente nos va diciendo, espérate a que, no sé qué, espérate a la etapa tal. Eh, y hay un meme incluso, ¿no? Como si tú dices como mamá recién parida, que es horrible, entonces las mamás de los toddlers te miran como que, jaja, espérate que llegues a esa etapa. Y entonces la mamá de los 5 miran a la de los toddlers, jaja, espérate que llegue esa etapa. Y así las adolescentes y así las mamás de adultos, etcétera. Entonces, al final, si nos ponemos desde esas perspectivas, la mirada nunca termina siendo tuya. Y yo quiero que nos ubiquemos en nuestra propia parcela, en este pequeño sector donde tú ejerces la maternidad hoy desde este lugar y poder ir en ese pedacito del trayecto mirando cómo te sientes, ¿no? Porque creo que es lo que nos ayuda a, al menos hacerlo lo más llevadero posible, entendiendo lo complejo que puede llegar a ser. Y además de que es un viaje largo, es un viaje complejo, porque involucra tu sexualidad, involucra eh, pérdidas posibles, involucra el parto y el posparto, involucra la preconcepción, la coparentalidad, los límites, la tribu, o sea, son muchos los aspectos. Y pues hoy no vamos a hacer un despliegue por cada una de las áreas, sino más bien el cómo me voy aproximando yo a todo lo que implica este viaje, ¿no? Y creo que dentro de esas cosas que quiero que queden claras y que tú puedas como ponerte la manito en el pecho y decirte que no existe una madre perfecta. Por más posts en Instagram que tú veas que alguien dijo que su mamá era la mejor del mundo y que su mamá es perfecta, esa es su vivencia subjetiva y no existe nadie perfecto. Todos los seres humanos cometemos errores. Pero para ti en primera persona, quiero que sepas que existe la madre que repara. Y esa es la madre suficientemente buena para mí también. Yo le añado ese pequeño detalle que es el hecho de reparar, ¿no? Y hay algo que nadie te ha dicho, que es que para reparar tú tienes que sentir culpa. Y probablemente tú has sentido esa culpa materna como una carga horrorosa, porque además la maternidad ya viene de manera inherente. Bueno, la feminidad ya viene de manera inherente con culpa, ya lo decía Freud, pero además la maternidad en sí misma viene con esta culpa que, como hemos visto en el episodio de cómo gestionar tus emociones, que si no has visto, corre a verlo porque creo que es un antecedente precioso de este episodio como tal,
Y es que la culpa como emoción trae un mensaje, como toda emoción. ¿Y qué me quiere decir la culpa en la maternidad? Te equivocaste en esto, ¿cómo lo vamos a reparar para una próxima oportunidad? Porque es válido que te equivoques y te lo voy a decir así porque probablemente tú te lo has dicho a ti de una forma poco compasiva y fíjate cómo te lo digo yo, ¿no? Cometiste un error, es válido. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en una próxima oportunidad? Y, y creo que además la sociedad va alimentando esa culpa, pero bueno, no nos vamos a detener ahorita en la sociedad, sino en entender esa culpa que tú estás sintiendo y poder empezar por ahí, por validar. Validar cómo te estás sintiendo tú. ¿Sientes culpa? Es válido. Es válido que tú sientas culpa, es válido que tú sientas rabia, es válido que tú sientas tristeza, es válido que sientas nostalgia. Y empecemos por ponerle nombre a la emoción, porque nombrar es sanar. En la medida en la que tú hablas, dices, pones nombre, por más que parezcas quejica, por más que sientas que estás quejándote todo el tiempo, es válido, estás haciendo un retazo, estás haciendo un súper reto. Y eso implica que atravieses la incomodidad de la maternidad de la forma en la que tú puedes. Y a veces quejarse puede sentirse muy abrumador para ti. Y tampoco te voy a decir quédate en la queja, pero la queja es una herramienta maravillosa que tú puedes utilizar a tu favor. ¿En qué sentido? Tener esa libertad de poder decir, me siento mal, me siento con culpa, siento que la cagué, siento que no hice esto bien, siento que no me gustó esto que hice y poder decírtelo en primera persona tú, para poder expresárselo a los demás, ¿no? Y buscar esos espacios de validación, esos espacios sin juicio que probablemente puedes encontrar en tu pareja o en una amiga que es mamá o en una amiga que no es mamá, porque créanme que dos de las personas que más atesoro y que acompañan mi maternidad sin ningún tipo de juicios no son mamá ni papá, son una mujer y un hombre y no tiene nada que ver el ser padres con el entender y empatizar. Entonces, también como libérate de esos prejuicios de pensar que tiene que ser alguien que haya hecho lo que tú estás pasando o viviendo lo que tú estás pasando para poder acompañarte. Es buscar un espacio libre de juicio que te escuche, que te entienda y sostenga lo que tú estás atravesando. Porque bueno, esto es parte de la crianza respetuosa. La crianza tiene que ser respetuosa con la madre, respetar tu cansancio, respetar tu tristeza, respetar tu derecho de decir, hoy no puedo más. Y ya van varias veces que digo la palabra derecho. Creo que el entender que tienes derecho a expresarte es vital porque a veces se nos olvida y probablemente lo aprendiste en primaria, pero tienes derecho a sentirte mal, tienes derecho a decir no estoy bien, tienes derecho a, a estar bien también, tienes derecho a decir hoy no puedo más. Y yo lo noto en mis días más difíciles, esos días donde yo me encuentro em, que, por ejemplo, elevé el tono de voz y le dije a Zoe algo que a mí no me gustó decirle. O que bueno, yo lamentablemente le arrebaté algo de las manos que no quería que ella tocara y eso no lo hice porque era una mala madre. Y sí he hecho ese tipo de cosas sin querer hacerlas, porque cuando me cuestiono y digo, ¿por qué hice esto? Siento culpa porque hice esto, porque mi ejercicio de la maternidad está muy vinculado con la crianza respetuosa. Yo quiero que Sue siempre se sienta respetada, validada, amada, sostenida, comprendida, pero yo soy una madre humana y me voy a equivocar. Entonces, cuando yo entiendo esto y valido mi sentir y digo, bueno, siento culpa porque hice esto, ok, mi culpa me dice que cometí un error, ¿cómo lo puedo reparar? ¿Qué puedo hacer en una próxima oportunidad? Y antes de pasar al qué puedo hacer en una próxima oportunidad, también me pregunto por qué hice esto, qué hizo que yo hiciera eso. Y ahí me doy cuenta, oye, estoy agotada, de repente yo no dormí bien la noche anterior, tuve un día difícil en el trabajo, no me di espacio para regularme yo y todas esas cosas pasan en el día a día.
pero nadie nos enseña a tratarnos con la misma compasión con la que intentamos tratar a nuestros hijos, porque yo le pido disculpas a mi hija cuando yo cometo esos errores, pero me las pido a mí cuando me hablo mal. Te pides tú disculpas a ti cuando te dices cosas que son inadecuadas o cuando te exiges o cuando te tratas de una forma que no es la más bonita. Entonces, creo que el ir entendiendo eso poco a poco te va a ayudar a ser un poco más compasiva contigo y sostener esta parte respetuosa de la crianza que tiene que ver con los cuidadores. Y cuando digo madre, bueno, estoy hablando de la madre, pero como saben, en Beauty Value los hombres pueden sentirse incluidos dentro de las mujeres. O sea, cuando yo menciono una madre, un padre se puede sentir incluido también y hacer este mismo ejercicio. Y yo entiendo que va a ser todo un reto que nosotras empecemos a validarnos porque socialmente no la recibimos. Cuando tú dices estoy cansada, probablemente has recibido respuestas como el tiempo pasa volando, disfrútalo. O cuando dices me siento triste y te dicen ya se te va a pasar, es propio de esta época, o no sientes nada, no, no, no llores, no pasa nada, tranquila. O cuando dices yo no voy a tener otro bebé y te contestan, no digas eso, después puedes cambiar de opinión. Y entonces ahí te preguntas, ¿dónde queda el espacio para validar lo que realmente sentimos en presente? Y por eso es tan importante que te valides tú, porque alrededor tuyo muy probablemente a las personas les cueste, ¿ok? Y, y creo que el validar implica poder abrazar que estés cansada, porque la maternidad, claro que cansa, porque es válido que estés triste, porque vives cualquier cantidad de duelos. Oye, yo sabía de duelos, pero cuando llegué a la maternidad fue como que, pero cada día es un duelo, o sea, cada día el bebé o la bebé va cambiando y tú vas atravesando como estas pequeñas pérdidas que te enfrentan con situaciones que son dolorosas, como por ejemplo cuando dejas al bebé en el colegio. Todo el mundo recuerda ese gran momento, ese hito del bebé se quedó. Y mucha gente está muy pendiente, y en el colegio los profesores también, etcétera, ¿no? Porque me pasó cuando dejé a Zoe en el colegio la primera vez y es como, cómo estuvo ella, ¿no? La gente, y cómo se quedó y cómo se sintió la mayoría de las personas. Y, ajá, pero ¿y cómo me sentí yo? O sea, como mamá, ¿no? Que yo que estoy haciendo como este ejercicio de tratar de ejercer una maternidad madrecentrista. Y luego te voy a explicar a qué me refiero con esto. Yo me pregunté a mí, ¿no? Como que qué necesito yo y tuve la fortuna de que por mi trabajo pues puedo mover mis pacientes y con antelación dejar ese espacio en el que Zoe iba a estar en el colegio, iba a ser su primer día libre de pacientes para poder realmente dedicarle el tiempo a la gestión emocional que este momento implicaba, el poder atravesar la emoción el día antes, los días previos, llorar todo lo que lloré, la ansiedad que yo estaba experimentando y que pensaba que estaba preparada porque yo quería que ella empezara el colegio. Yo en realidad me parecía que ya era el momento, era una decisión que habíamos tomado, mi pareja y yo, y era lo que se sentía adecuado, correcto y esperado por nosotros. Y llega ese día y estoy yo rota en llanto. Em, y es mi experiencia. Y probablemente yo te estoy contando esto y tú estás pensando, ay, Zoe, hoy no vamos a hablar de ella. Hoy estamos hablando de mamá. Pero fíjate qué fácil es pensar en el bebé, en cómo está el bebé, en cómo se siente ese niño, en qué tiene. Y claro que sí, es súper importante, pero hoy quiero que nos centremos en esa experiencia que estás atravesando tú, en cómo te sientes tú cuando tú dejaste a tu bebé por primera vez en el colegio, en cómo te vas a sentir, en qué crees que necesitas cuando ese momento pasa, qué crees que vas a necesitar para que puedas dártelo, para que tú puedas responder a esas necesidades emocionales que tú tienes. Porque esto no tiene que ver solamente con el primer día de clases, tiene que ver con cada etapa que uno atraviesa, con la preconcepción, con el parto, con el posparto, con la lactancia, con la alimentación del bebé. Para cada una de esas cosas en las que te dicen, no, la lactancia tiene que ser así, tiene que durar tanto tiempo. Ajá, pero ¿qué quieres tú? ¿Cómo te sientes tú? Y al final la respuesta siempre va a estar
ti en muchos de los aspectos, como, ¿y hasta cuándo es adecuado hacer esto? Oye, hasta que tú lo sientas. Cuando yo decidí dejar de ser recolectora de leche materna, es decir, pasar a complementar con la fórmula, era porque estaba harta, harta de todo ese proceso que no te cuentan, que es esterilizar, limpiar la maquinita, y llenar los tubitos y entonces congelar la leche y organizar la leche y estar atenta a que tenga suficiente provisión de leche en tu ausencia. Y entonces pompéate aquí y cuida las horas y chequea. O sea, es un trabajo. O sea, es básicamente un trabajo aparte. Entonces, si estás trabajando y tienes que hacer eso, es mucha la carga. Y sí, es importante lo que el bebé necesita, pero ¿de qué me sirve a mí estar pensando en, es que dicen que es hasta tal edad, pero yo siento que estoy obstinada, que no quiero hacer esto, que estoy molesta? Y para poder ser respetuosa con tu bebé, aunque tú no lo creas, tienes que haber sido respetuosa contigo y eso es lo que implica aquello que a lo que me refería con la maternidad madrecentrista, ¿no? Ese término no existe, me lo inventé yo, donde básicamente la idea es que tú puedas sobrevivir, o sea, y que necesitamos entender que cuando una madre está bien, todo el hogar está bien. Es ¿qué me digo a mí misma cuando yo estoy en medio de una pataleta? Porque todo el mundo te dice, y las cuentas de crianza respetuosa que son maravillosas y súper valiosas, ajá. Entonces tú tienes que respirar y le vas a decir esto y le vas a decir esto otro y te vas a quedar a su altura y lo vas a mirar a los ojos y entonces le vas a preguntar si quiere un abrazo y entonces vas a sostener y lo vas a contener y vas a hacer que tu respiración empiece a controlarse para que tú puedas hacer que respire tu bebé como tú estás respirando. Ajá, todo eso es maravilloso y en el manual lo seguimos porque creemos en ello. Ahora, yo, ¿cómo me estoy sintiendo cuando mi bebé está teniendo una pataleta? Es importante que tú te lo preguntes. Me siento frustrada, me siento molesta, hoy me siento con miedo, hoy siento que puedo acompañar esa pataleta desde un lugar adecuado. O sea, preguntarte a ti el cómo te sientes tú, el qué te dices a ti y el cómo te tratas a ti va a hacer una diferencia importantísima en cómo tú gestionas, por ejemplo, esa pataleta. Cuando yo no tuve la paciencia para gestionar lo que sea que estaba pasando, que mi hija estaba tirando la comida por los aires, ¿cómo me trato a mí, yo, cuando no soy paciente? ¿Cómo me hablo después de que yo cometo un error? Soy compasiva y me digo, es válido, estabas cansada, no lo viste venir, reaccionaste de una manera rápida porque tu hijo iba a agarrar una cucaracha y tú gritaste, no era lo que querías, pero era lo que pudiste hacer en el momento. O sea, poder acompañarte desde un lugar bonito y eso implica poder estar muy atenta a cómo te estás sintiendo tú, a mirarte a ti, porque creo que eso es valioso, es súper importante, es vital, es lo que hace que tú puedas llevarlo de una manera distinta. Y para mí, ese ha sido como mi manual de supervivencia en la maternidad, porque no, que el bebé necesita dormir en tal lugar, sí, pero ¿cómo me siento yo? ¿Qué necesito yo? Y entonces ahí entran, porque si tú te vas a lo que dicen los libros, o sea, a lo que dicen los autores. Hay teorías que apoyan el colecho, teorías que no, que si lo subes, que si lo bajas, que si lo pones aquí, que si lo pones allá, que si duerme en la misma habitación, que si duerme afuera, que si el apego, que si... Ok, todo eso, maravilloso, pero vamos a centrarnos en la mamá. ¿Qué quieres tú y qué necesitas tú? ¿Tú quieres dormir con tu bebé? ¿Tú en este momento necesitas dormir con tu bebé? ¿Es lo que te gustaría? ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que resuena contigo en este momento? Pues es totalmente válido. Llegó el día en el que te cansaste y no quieres tener a tu bebé en tu habitación porque ya, porque sientes que pasó una etapa, porque sientes que estás cansada, porque sientes que no puedes más, también es válido. O sea, lo que tú decidas va a ser válido porque estás respondiendo a ti. Y cuando tú haces las cosas desde tu sentir, créeme que la diferencia es abismal. Porque cuando tú tomaste la decisión que tomaste, vamos a suponer que fue
sacar al bebé de la habitación porque tú necesitas tener ese espacio para descansar y te das cuenta de que, oye, puedes dormir un poquito mejor, aunque sea una horita más y eso te cambia el ánimo y tu pareja y tú se sienten mejor y entonces todo fluye mejor. Tú vas a acompañar a tu bebé en su sueño y en sus despertares de manera distinta a si lo hicieras porque estás obligada, que te dijeron que según el manual de no sé qué hay que hacerlo hasta tal edad y entonces tú estás ahí sufriendo las consecuencias de lo que implica eso. O inclusive, ni siquiera a veces son los manuales, a veces es lo que te dijo tu abuela, a veces es lo que te dijo tu mamá o lo que quiere tu pareja. Y por eso es tan importante preguntarte qué necesitas tú para que desde ese lugar tú puedas establecer límites y buscar ese apoyo y llegar a acuerdos, porque algo que no estamos teniendo en cuenta es que muchas veces la maternidad se lleva en equipo y ese equipo no siempre va a pensar igual que tú. Por más que ustedes estén alineados en valores, en principios y en algunas maneras de pensar, hay situaciones en las que no van a estar de acuerdo. Y si a eso le sumamos que la pareja, la dinámica de pareja, que alguien nos lo tuvo que haber dicho en algún lugar y nadie nos lo dijo, va a cambiar, pues a eso le sumamos otro saco de elementos, porque las decisiones que ustedes tomaban como pareja no son las mismas que las que ahora toman como padres. Son totalmente diferentes y van por lugares diferentes y responden a roles diferentes. Es como si tú fueras, no sé, gerente en tu trabajo y luego en tu iglesia, tu barrio, tu sector, tu comunidad, eres el presidente de vecinos. El rol que ejerces como presidente de vecinos en tu junta o el que tú ejerces en tu trabajo va a ser diferente. Dependiendo del lugar que tú ocupes, vas a ser una persona distinta. Y eso no significa que tengas una personalidad diferente, pero que al final nos vamos adaptando. Entonces, cómo se ejerce la parentalidad va a ser diferente a cómo se ejerce el ser pareja. Entonces, aquí hay toda otra área que estamos descartando, pero que también es importante tener en consideración, ¿sí? Y que implica el poder también sostenerte a ti. Y por eso esas conversaciones contigo misma son vitales para luego tú poder conversarlas y extrapolarlas a esa persona que te acompaña. Y volviendo a ese sentir, pues son muchas las emociones que atravesaremos como madre, cada una desde su realidad, cada una desde la etapa vital en la que se encuentre, pero esa maternidad madrecentrista a la que yo me refiero implica tener autocuidado básico, realista y micro si es necesario, pero es importante. Así sean esos 5 minutos de ducha calentita, consciente, donde tú puedas como llorar, drenar, estar a solas, en silencio, reclamar esos espacios, buscar esos espacios para ti, van a ser vitales, porque se dice fácil, pero una ducha puede llegar a ser un acto de amor propio en la maternidad. O sea, un espacio en el que tú estás sin ruido, a solas, que es tuyo, que nadie lo interrumpa, donde tú puedas como conectar con tus emociones, oler tu champú, tu acondicionador. O sea, yo lo vuelvo todo un ritual para poder regalarme ese momento. O en mi caso, por ejemplo, que ustedes han visto en las redes que yo digo, mi compromiso conmigo lo cumplo, que es vestirme. O sea, en el momento en que yo armo un outfit y escojo cada pieza y digo, me voy a poner esto y me voy a peinar así, me voy a poner estos lentes de sol y esta cartera y estos zapatos, para mí es un cumplí conmigo y se siente como un regalito que me doy que influye en mi bienestar. De repente, un pequeño snack proteico que te sirva en el día donde tú puedas regalarte esa meriendita que te haga recordar y conectar contigo, con tu tranquilidad. Mira, unas respiraciones, 5 respiraciones, 10 respiraciones antes de tú entrar a la habitación de tu hijo, de tu bebé. Sabes, como poder conectar con el descanso. Y aquí va como un paréntesis, bueno, antes de pasar a la respiración, un último acto de autocuidado que te regalo, un mensaje que le des a tus amigos o amigas, a tu red de apoyo, a tus familiares, donde puedas desahogarte o pedir ayuda o decir que necesitas ayuda, que también es vital, ¿ok? Ajá, respecto a la respiración, que creo que es súper importante tener en cuenta,
porque cuando respiras hace una diferencia fundamental. Y cuando enseñas a respirar a tu bebé o a tu hijo también. Entonces, poder hacer el ejercicio de que inhalas y exhalas, ¿ok? Eh, de manera más o menos igual la cantidad de tiempo y de manera suavecita. Yerla me enseñó esta técnica que es como imaginarte que tienes una flor al frente para enseñársela a tu bebé o para tú también, y que vamos a soplar la florecita suavemente, ¿ok? Entonces, inhalo y exhalo. Me imagino que tengo una flor, lo puedes hacer con una flor real para que veas cómo se mueve levemente, pero al mismo tiempo también la flor imaginaria, ¿no? Y desde ese lugar practicar esa respiración que te ayude a regularte en el momento en el que tú ves que tu hijo se está saliendo de control. Es totalmente válido y normal que tu hijo se salga de control. Y es totalmente válido y normal que tú te salgas de control. Ahora bien, ¿quién tiene el cerebro desarrollado? ¿Quién tiene las habilidades? ¿Quién está escuchando este podcast? Y tiene este nuevo conocimiento para poder regularse y dar lo mejor de sí o al menos lo posible de sí, tú. Entonces, vamos a centrarnos en ti, en cómo tú puedes respirar. Y para mí ha hecho un cambio fundamental la respiración. O sea, momento en que yo veo a mi hija teniendo una pataleta, sea por la razón que sea, porque existen dos tipos de pataletas. Están las pataletas que tienen una razón de ser, como que tú le dijiste algo que querías que hiciera y no lo hizo, o que no quieres que haga y lo está haciendo, y tiene la pataleta, o la pataleta que no tiene ningún sentido. O sea, tú no sabes qué pasó y de repente empezó y se activó a llorar, ¿no? En cualquiera de los dos casos, esa pataleta detona emociones en ti, desagradables todas. En su mayoría, si tú encuentras calma, alegría y paz cuando tu bebé está teniendo una pataleta, te felicito y al mismo tiempo me preocupo. Pero vamos a centrarnos en que es humano y que responde a tus neuronas espejo y a cómo está conectada tu amígdala, que tu respuesta ante una pataleta de tu bebé va a ser una emoción desagradable en ti. Es decir, tú te vas a activar, puedes sentir ansiedad, puedes sentir tristeza, puedes sentir rabia, puedes sentir frustración, porque si estaba tranquila, si estamos jugando, si he hecho todo lo que necesita en el día, ¿por qué está haciendo esto? Pues todas las emociones que tú experimentes, sean las que sean, hasta arrepentirte y decir, ¿por qué soy mamá? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué no me tomé una pastilla anticonceptiva? Pues cualquiera que sea la emoción que tú atravieses, es totalmente válida. Ahora, el momento en el que ves que tu bebé tiene una pataleta, es tu momento de regularte tú. Es poder identificar qué estoy sintiendo para yo poder gestionar eso que estoy sintiendo. Entonces, desde el momento que yo veo que mi hija está teniendo una pataleta, yo activo rápidamente mi respiración. Empiezo a respirar para yo poder regularme, para yo poder ser una versión respetuosa de mamá. Porque es que cuando tú respiras, tu sistema nervioso central se regula, se relaja. Por eso el episodio de cómo gestionar tus emociones es previo a este, siento yo, porque te enseño parte de esto allí para que tú puedas pasar a gestionar tus emociones ahora en esta etapa más compleja que es la maternidad, que yo siento que es como que un nivel que desbloqueas en la vida donde todo se vuelve un poco más retador. Pero bueno, sin ánimos de alertarte ni darte otras emociones que no sean las que son, que estás sintiendo, volvemos a ti, a lo que tú estés sintiendo, poder regularlo, poder respirar, poder conectar con tu sentir para desde ese lugar regular a tu hija, a tu hijo. Y fíjate qué importante ha sido poder identificar lo que tú estás sintiendo. Y, y eso ha implicado poder centrarte en ti, centrarte en lo que tú estás experimentando. Y para eso hay que voltear la mirada a uno, poner la cámara en uno mismo, en esa otra cara de la maternidad, eh, pues que no nos dicen que va a pasar por diferentes etapas como la matresencia, que es un concepto que fue acuñado originalmente por Dana Rafael en los 70 y que habla de esa transición psicosocial a la maternidad que luego desarrolla Aurelie Athan, espero estar mencionando bien sus nombres, y que básicamente es como la adolescencia pero adulta. O sea, en la maternidad nosotros vivimos esta suerte de adolescencia donde tenemos cambios de identidad, cambios en el cuerpo, cambios en los vínculos y cambios en el sentido de la vida. Entonces, entender
que todo eso viene con un montón de emociones, mm, es importante. Y entender que vives este duelo de la mujer que fuiste y de la rutina que ya no va a volver, que vas a sentir una ambivalencia tremenda porque tú vas a amar profundamente a ese bebé, y quizás al comienzo no tanto, y ya luego lo irás desarrollando con el tiempo, y a la vez extrañar tu propio silencio. Y si todavía no sientes que amas a tu bebé profundamente, es válido también. Es válido que vivas emociones displacenteras que van a la par de placenteras, y si tú sientes que las emociones displacenteras se vuelven demasiado abrumadoras, que te está costando gestionarlas, que a pesar de que has hecho todo esto que yo estoy diciendo, te sigue resultando retador, recuerda buscar ayuda profesional. Creo que es algo que te puede apoyar, creo que es algo que te puede acompañar y hacer que puedas transitar la maternidad desde un lugar diferente. Si pudiera recomendarte una serie, sería Working Moms, donde definitivamente vas a encontrar eh, a las madres como protagonistas, y la verdad es que amé esta serie porque muestra pues una realidad que muchas veces es difícil de mirar, ¿no? Y aquí voy con un spoiler alert del tamaño de una catedral. Tanto lo vemos en Anne como lo vemos en Frankie. Bueno, en todas las mamás vemos cómo su salud mental se ve trastocada. Por eso creo que este episodio es tan importante, y siento que podría hablar por horas, pero ya vamos llegando al final. Y es que el cómo tú te sientes va a ser vital, y tanto estas dos personajes, Anne y Frankie, atraviesan pues cosas bastante pesadas, ¿no? Y que tienen que incluso ser medicadas, en el caso de Frankie, internada, porque la maternidad puede generar esto, puede desdoblarnos, puede desbordarnos, abrumarnos y hacernos que nos enfermemos. Así como cuando te sometes a mucho estrés en el trabajo y te da una gripe terrible, o te da un problema en depresión, o te da una migraña tremenda, pues asimismo la maternidad puede hacer que te enfermes, pero a nivel de salud mental. Entonces, el tener esta apertura, y no me voy a detener demasiado a la depresión postparto y el postparto blues, porque pues creo que al respecto ya tengo un blog en la web, así que puedes pasar y revisarlo, pero también creo que eso amerita un episodio aparte, sino más bien como ese sentir diario que también puedes estar atravesando, ¿no? Que decía, el cansancio, la tristeza, la rabia, la frustración, cuando tu hijo te pega, o sea, cuando tu hijo te pega, tú puedes sentir una rabia terrible, un miedo, una frustración, y algo que creo que he dicho antes, pero si no lo repito por acá, y es que la maternidad te lleva a lugares muy desagradables porque te lleva a situaciones traumáticas previas, te lleva a revivir los flashbacks de tu infancia, de cómo eran contigo, de cómo te trataban a ti en tus pataletas, de cómo te trataban a ti cuando te caías, de cómo te tratabas a ti cuando tú gritabas. O sea, todos esos momentos los vas a conectar con tu propia vida, y eso es muy retador y muy difícil de sobrellevar. O sea, yo con 17 años de terapia he tenido como unos shocks, electroshocks, que me han dado esos recuerdos, que te puedo decir por eso que es tan importante validar tu sentir, y permitirte atravesar lo que tú estás atravesando desde un lugar compasivo, amoroso, cariñoso, donde entiendas que mereces estar bien, que mereces estar tranquila, que, que mereces ser validada en cada emoción que sientas, porque pues la mirada siempre está puesta en el niño, y claro que es importante, claro que merecen todo el amor y el cuidado, y al mismo tiempo tú también lo eres, eres importante, tu cansancio importa, tus lágrimas importan, tu deseo de estar bien importa. Así que este episodio es para recordarte que la maternidad también es tuya, y que criar respetuosamente también significa respetarte a ti. Así que respeta a quien crías y al mismo tiempo a quien cría. Te comparto un ritual para cerrar este episodio, y para que tú puedas hacerlo en algún momento del día. Yo trato de poner una alarma a las 9 de la noche, que se llama gratitud, donde trato de
empezar a hacer el ejercicio de llevar mi diario de gratitud y decir aquello que agradezco del día, ¿no? Entonces, te pones la mano en el pecho y puedes decirte, hoy hice lo que pude con lo que tuve. Nombras una cosa que te salió bien, un gracias a tu cuerpo, una intención pequeña para el día de mañana, un agradecerte a ti misma por haber estado ahí para ti, por haberte tratado de manera compasiva a ti. Mándame un DM con la parte que te resonó, con tu parte favorita del episodio, que me va a encantar leerte. Espero que este episodio haya sido de alivio y que hayas encontrado algo útil para ti aquí. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye bye.